Hola, un saludo a todos y todas. Les habla Marcelo de la Escuela de Agentes de Pastoral de Tenerife Sur. En este curso que estamos viendo sobre liturgia, en este gran macro tema que tenemos aquí del año litúrgico. Hoy les traigo por fin el vídeo de la Semana Santa que había quedado pendiente y que yo tuve intención de compartirles el lunes pasado, pero bueno, se me presentaron unos problemas ahí técnicos, el audio no se había grabado, etcétera. Bueno, lo importante es que estoy aquí, que el vídeo va saliendo y que esta gracia que el Señor nos hace en realidad de dedicar este rato a profundizar en estos temas que son los temas de la fe. Fíjense ustedes que la gran escuela de teología católica en la liturgia, o sea, porque lo que estamos celebrando en la liturgia, pues es la fe de la iglesia. La fe que creemos es la fe que celebramos. Cuando profundizamos en la liturgia cristiana, en sus contenidos, en sus misterios, estamos profundizando realmente en la fe que hemos recibido en ese río de vida que es la tradición, ¿no? Saben que a veces la palabra tradición tiene como mala prensa, para decirlo así, pero se olvidan que la tradición que nosotros amamos, la tradición de nuestra fe católica, es una tradición viva. Por eso es que siempre es joven, como una fuente que continuamente emana agua, porque es una fe que respira, animada por el Espíritu Santo, por aquello que generaciones y generaciones, durante más de 2000 años, los cristianos y las cristianas han celebrado y han creído, y en algunas oportunidades han testimoniado incluso con su sangre, de la fe común, que es la misma fe que nuestros padres y abuelos y tatarabuelos, para decirlo así, han celebrado, y que viene de Cristo y que viene de los apóstoles, ¿no? Por eso es una tradición viva de la iglesia, garante de la fe recibida y de la fe común, una tradición que respira y que se expresa de una manera hermosa y plena en la sagrada liturgia cristiana, ¿no? En la sagrada, en la celebración cristiana. Entonces, bueno, vamos a comenzar pidiéndole cada uno interiormente al Espíritu del Señor que nos dé todos esos dones de luz, gracia, sabiduría, para penetrar, como dice San Pablo, que me gusta esa frase, revestido de los mismos sentimientos de Cristo, dejarnos transformar por la renovación de la mente, conocer la anchura, la altura y la profundidad del inmenso amor del Señor que nos ha congregado y nos ha llamado a la comunidad cristiana para que lo conozcamos, para que vivamos su salvación de amor y para que seamos sus testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra, como dice los Hechos de los Apóstoles. Entonces, vamos a entrar en materia. Hemos visto ya, hemos visto unos conceptos básicos de liturgia, ¿no? Hemos visto el tema de Adviento, Navidad, vimos últimamente el tema de la Cuaresma y hoy vamos con el tema precioso de la Semana Santa, nada más y nada menos que el misterio central de nuestra redención. Entonces quería compartirles el, el PowerPoint que preparé para ustedes. Espero que lo vean, porque nos sirve como de guía y por eso utilizo esta plataforma para comunicarme y para hacer el vídeo. Bueno, esta es la presentación. Bueno, la Semana Santa, con la centralidad que tiene
es el eje de todo el año cristiano, el eje central. Es algo más que el recuerdo de un hecho histórico. Es celebración, gracia que actualiza la gracia de la salvación, que renueva la gracia bendita de la Pascua, ¿no? Bueno, como saben, la Semana Santa, no, por ejemplo, no aparece establecida en los escritos del Nuevo Testamento tal y como lo conocemos. En los escritos del Nuevo Testamento lo que sí aparece es el domingo, ¿no? Los cristianos se reunían el primer día de la semana, que era el domingo, en esa lectura, pasaje tan hermoso de los hechos de los apóstoles, ¿no? Partían el pan en las casas con alegría y sencillez, todos perseveraban unánimes en la oración, este, eh, en la enseñanza de los apóstoles, en la oración, en la fracción del pan, que es la Eucaristía, y en la comunión de vida, que siempre una vez, creo que les comenté que esa palabra comunión de vida me parece preciosa. Y alguien preguntaba, ¿y qué será esa comunión de vida? ¿Será que hacían los cumpleaños? ¿Será que era una experiencia de vida intensamente comunitaria? Miren, todos y todas venimos de esta comunidad madre de los Hechos de los Apóstoles. La comunidad madre es la comunidad de Jerusalén, ¿no? Que es la comunidad de Hechos 1 y 2. Y ahí viene toda la familia cristiana, ¿no? Que heredera de esta comunidad madre de Jerusalén es la comunidad de Roma, que se establece allí. Esta es la realidad. Entonces, para nosotros mirar la iglesia, comprender su misterio, tenemos que ir a ese libro precioso de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Fíjense que estos cristianos que vivían en Jerusalén celebraban anualmente la Pascua judía, que era la principal fiesta de la religión judía, que se celebraba anualmente con una peregrinación a la ciudad de Jerusalén. Vemos a Jesús a los 12 años subir con sus padres para la celebración anual de la Pascua, y es esta la raíz de nuestra Pascua cristiana, vivida como una superación en Cristo de los contenidos que estaban en esta Pascua judía. Y siempre pienso que para profundizar en el tema de la Pascua cristiana, deberíamos conocer la Pascua judía, el gran acontecimiento de la liberación de la esclavitud de Egipto, el gran acontecimiento de la salida de la esclavitud a la libertad, y que se ha cumplido a plenitud en la salvación que nos ofrece Jesús, ¿no? Dentro de esta tradición de nuestra comunidad madre, como hemos llamado, perdón, de Jerusalén, los cristianos de Jerusalén comenzaron a vivir una fiesta anual esa noche en que el resto celebraba la Pascua judía, y la convirtieron en una fiesta de la resurrección del Señor. Y hacían una vigilia que duraba toda la noche y que se convirtió en el centro del año cristiano. Esa vigilia, siguiendo el calendario judío lunar, era en la primera luna llena de primavera. Esto fue la raíz de todo. ¿Qué hicieron los cristianos que tenían ahí cerca el Gólgota, el Monte Calvario? Agregaron una fiesta previa el viernes porque sabían que Cristo había muerto en la víspera del sábado en el Monte Calvario, y hicieron una liturgia de adoración de la Santa Cruz el día viernes en conmemoración de la muerte del Señor. Y como leyendo las Escrituras vieron que la entrega, la muerte de Cristo en la cruz, estuvo antecedida el día jueves con
con una última cena, celebraron un recuerdo especial de la última cena del Señor. Y así se empezó a agregar. La fiesta comenzaba el jueves con la celebración de la Cena del Señor, seguía el viernes con la adoración de la Santa Cruz, y el domingo y el sábado en la madrugada, toda la noche, la vigilia pascual. Esto se transformó en el centro del año cristiano y es lo que nosotros llamamos el triduo pascual, que miren, me gustaría que lo vieran como una unidad. No son tres cosas que estamos celebrando el único misterio del paso de Jesús por la muerte para la vida. Estamos celebrando la Pascua bendita del Señor. El triduo pascual empieza el jueves por la tarde en la última cena, sigue con la celebración del domingo con la celebración del Viernes Santo, de la pasión y muerte de Cristo, y hasta alcanzar la noche del sábado para el domingo. Esta unidad, que aunque lo veamos repartido en 3 días, de jueves por la tarde a domingo, es un único misterio, el paso de Jesús por la muerte para la vida y el misterio de la entrega, pasión, muerte y resurrección de Cristo. No lo dividamos, porque la teología católica no lo divide. Lo hemos dividido por días para ir contemplando, porque es de una gran riqueza, y para ir celebrando todos los misterios que allí están contenidos, pero en realidad es nuestra redención, nuestra salvación, sintetizada en 3 días. Bueno, fíjense, comenzó el triduo pascual, pero luego, siguiendo el relato del Evangelio, los primeros cristianos se dieron cuenta que esa semana en que el Señor muere el viernes en la cruz, en que el jueves celebra la última cena y el domingo, en la madrugada del domingo, resucita, estuvo precedida por la entrada gloriosa de Cristo en el Domingo de Ramos. Entonces, agregaron una celebración el domingo, y así fue naciendo nuestra actual Semana Santa, ¿no? En recuerdo de la entrada de Jesús en Jerusalén, recibido con ramas de olivo y con palmas, ¿no? Hay una lectura del Evangelio y la bendición de los ramos. Es interesante que veamos la liturgia, las partes de la liturgia del Domingo de Ramos. Por ejemplo, fuera de la iglesia, en una distancia a la entrada, se colocan los ramos de olivo y de palma. Hay una bendición especial. Los cristianos entran con las ramas benditas, cantando canciones que recuerdan la entrada gloriosa de Cristo, ¿no? La entrada de Jesús con un borrico en Jerusalén. Esta bendición y estos ramos con canto son cantos procesionales. Nos dirigimos todos a la iglesia y destacamos de esta misa que, fíjense, estamos el Domingo de Ramos, aunque comienza nuestra Semana Santa, estamos todavía en Cuaresma, porque la Cuaresma dura hasta el jueves antes de la misa vespertina de la Cena del Señor. Entonces, este Domingo de Ramos se lee el relato de la pasión del Señor, que normalmente es de San Mateo, San Marcos, San Lucas, porque el Evangelio de Juan se reserva para el Viernes Santo. ¿Cuál es el sentido de la celebración del Domingo de Ramos? Miren, toda la Santa Iglesia se prepara
para los misterios que vamos a celebrar como comunidad durante la Semana Santa, ¿no? Hay estos días ya tan cercanos y tan inminentes a la Pascua. De hecho, en nuestra tradición católica, como tenemos a la gente, habrán visto, les encanta cuando en la iglesia dan algo, tenemos toda una tradición sobre los ramos benditos y nuestras madres y nuestras abuelas los ponían debajo del colchón o en la entrada de las puertas. Entonces suele ser un día en que muchísima gente va a la iglesia, ¿no? Y causa una fuerte impresión en esa lectura que es dura, porque es larga además, pero que hay que leerla, de toda la pasión del Señor, porque es una lectura que tiene una unidad en sí misma, ¿no? Y fíjense que se parece a un relato, a un acta martirial. La primera acta martirial de los cristianos es el relato de la pasión de Cristo. Ustedes saben que en los primeros siglos de la iglesia se escribieron actas de los martirios y hay muchísimas actas y más o menos siguen la misma estructura de la pasión del Señor. Siempre hay un arresto, luego hay un juicio, luego se describe a veces de una manera bastante gráfica la forma como se muere dando testimonio. Y esta lectura de la pasión de Cristo edifica a toda la iglesia, ¿no? Leerla, como saben, incluso, por supuesto que las personas mayores o que tengan alguna problema físico, pero escucharla de pie, aunque sea larga, es un acto de culto, porque estamos escuchando la entrega de Cristo mártir que se entrega al Padre y que a través de ese gesto nos salva, ¿no? Luego vienen unos días intermedios, lunes, martes y miércoles, que es una preparación inmediata al triduo pascual. Hay en diversos lugares se recomienda que haya una celebración individual y comunitaria de actos penitenciales. O sea, la iglesia como madre aconseja a sus hijos que nos acerquemos al Santo Triduo, por lo menos confesándonos, ¿no? Para que esa gracia que el Señor quiere darnos, nos renueve por dentro, nos cure, porque el sacramento de la reconciliación es el gran sacramento, ya lo vimos el día pasado junto con el bautismo y, este, y junto con la Eucaristía, el gran sacramento de la Cuaresma es ese perdón del Señor. Y entonces la iglesia quiere facilitar pastoralmente que aprovechemos esos 3 días, porque como suele ir mucha gente, dependiendo del lugar, por supuesto, y además los sacerdotes todos están esos días del triduo pascual tienen bastante trabajo, aprovechar lunes, martes y miércoles para confesarnos, ¿no? Para recibir la gracia sacramental del perdón del Señor. Y en diversos lugares, en nuestro país es bastante vistoso. Hay distintas tradiciones, se sacan imágenes, procesiones, sobre todo el miércoles santo, ¿no? Se sacan vía crucis, etcétera. Esto tiene distintas, hay gente que lo critica, pero sin embargo, el, 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 el hecho de que, aunque la gente no participe, porque queda como este cristianismo cultural o popular, es una fuerza impresionante estas imágenes, y la iglesia siempre ha venerado esa representación de los misterios cristianos, ¿no? Que nos ayudan y edifican nuestra fe. El jueves por la mañana es la misa crismal, que es una misa que se celebra en la catedral
de cada diócesis y está presidida por el obispo y con el mayor número de sus presbíteros, de sus sacerdotes, y en esa misa, que ya con esa misa se termina la cuaresma en realidad, se consagran los santos óleos que se van a usar en el sacramento del bautismo, en la confirmación, en la unción de los enfermos, en el sacramento del orden sacerdotal. En la misa crismal, que el sacerdote, el obispo junto con su presbiterio, es toda la iglesia de esa diócesis, la iglesia local. Fíjense que el misterio de la iglesia, todo el misterio de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana se realiza en cada diócesis. Cada diócesis es toda la iglesia, la comunidad con su obispo en comunión de fe y amor y obediencia con la iglesia de Roma. Tenerife, la iglesia católica de Tenerife no es una sucursal de la iglesia de Roma, es la iglesia viva de Cristo que peregrina en Tenerife junto a su pastor, en este caso, Monseñor Bernardo, y que se reúnen. Entonces, esta misa crismal tiene una fuerza simbólica y eclesial bastante fuerte, ¿no? Entremos ya a la celebración del Jueves Santo, que es la conmemoración de la última cena de Jesús con sus discípulos. Y grábense esto, se celebran tres grandes cosas, tres grandes dones del Señor. El mandamiento nuevo del amor, que es el primado de la caridad y del amor que nos dejó Cristo como distintivo de los cristianos. La institución de la Santa Eucaristía. Tomen y coman, este es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, ¿no? Y la institución del sacerdocio ministerial, hagan esto, cuando Cristo les encarga, dice, hagan esto en memoria mía. Entender qué significa en memoria mía, quiero, aunque ya creo que lo hemos hablado alguna vez, que es más que una memoria, es actualizar la entrega de Cristo en el pan y en el vino que se convierten por las palabras de la consagración en el cuerpo y la sangre del Señor. Esta celebración del Jueves Santo, con todo su inmenso, que es de una gran densidad, hay que unirla. Fíjense, ¿cuál es la otra gran celebración eucarística que tenemos en nuestro calendario litúrgico? La celebración de la fiesta del Corpus Christi. Claro, la celebración de la fiesta del Corpus Christi tiene un carácter festivo muy fuerte, porque es la exaltación de Cristo vivo presente en la Santa Eucaristía, y entronca con esta fiesta del Jueves Santo, que está metidita aquí a la entrada del Triduo Pascual, y aunque sí tiene cierto carácter celebrativo, festivo, sin embargo, estamos preparándonos para el misterio de la pasión y muerte de Cristo, ¿no? Fíjense, después de la proclamación comienza como una misa normal. Después de la proclamación de la palabra, hay un rito muy hermoso que se conserva en la iglesia del lavatorio de los pies, ¿no? 12 hermanos y en estos últimos años hermanas, ¿no? 12 cristianos o cristianas recordando el gesto de Jesús de lavarle los pies a sus discípulos, que como saben era el gesto de los esclavos cuando uno llegaba a la casa, que le lavaban los pies, ¿no? Esta liturgia del lavatorio de los pies tiene un contenido simbólico bastante fuerte, porque Cristo se abaja en su kenosis, que está en su abajamiento, y le lava y toma la condición de esclavo y le lava los pies a los discípulos. Pedro le dice que está entendiendo, comprende lo que está pasando,
y ustedes me llaman el Señor y el Maestro, y dice Jesús, y dicen bien porque lo soy. Entonces Pedro entiende que no termina de captar qué tipo de Mesías es Cristo, ¿no? Acuérdense que existía en los judíos, en los judíos una idea de un Mesías Salvador, no como siervo de Yahvé, sino como el hijo de David, como rey, como un gran caudillo militar, ¿no? Entonces Jesús, que ve por dónde va, Pedro, dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Porque entonces Pedro tuvo que aceptar este modo de Jesús de ser Mesías, haciéndose siervo por amor a los demás, ¿no? Este modo que tiene Cristo de entender su misión, no como un rey poderoso que viene a imperar, sino como el siervo de Yahvé, ¿no? Como un Cristo de amor que se entrega por amor. Bueno, la liturgia de la palabra se lee el texto de la cena pascual judía, luego hay una lectura muy buena de la carta a los Corintios del apóstol Pablo sobre la tradición apostólica. Y fíjense, es muy importante esta tradición apostólica, lo que les decía al principio. Nuestra fe se basa en lo que hemos recibido de los apóstoles, que es una tradición viva que respira. Dice, yo les transmito lo que yo a mi vez recibí, que Cristo tomó el cáliz, bendijo la copa y dijo, tomen y beban, esta es mi sangre, tomó el pan, lo bendijo. Y está diciendo el apóstol Pablo las mismas palabras que nosotros repetimos, el gesto que repite el sacerdote en la Santa Misa, ¿no? Que ya aparece en los primeros textos, incluso del siglo I, como la didaje cristiana. Entonces, tener este amor a la tradición que hemos recibido hace que nuestra fe se funde en los apóstoles y en la tradición viva de la iglesia. Y luego el evangelio es el del lavatorio de los pies, ¿no? Luego de la homilía que sigue al gesto del lavatorio de los pies, no, perdonen, primero se proclama la palabra del Señor, luego hay la homilía que forma parte de la liturgia de la palabra, no lo olviden nunca. Luego está el gesto, el acto del lavatorio de los pies y sigue con el ofertorio, ¿no? Al final de la Santa Misa, eh, hay en la iglesia habrán visto preparado lo que conocemos como el monumento y se reserva toda la Eucaristía en el monumento, que algunas iglesias hacen verdaderas bellezas, normalmente en una ala lateral de la iglesia, y allí se guarda lo que será la comunión del Viernes Santo, porque fíjense, con la misa vespertina de la Cena del Señor del Jueves Santo ya no habrá más misa propiamente hablando misa hasta la vigilia pascual. Entonces, la comunión del viernes es la comunión que está en el monumento. Y comienza aquí una larga tradición en la iglesia de oración comunitaria y personal ante el monumento, ¿no? En muchos sitios se organizan para estar, si no toda la noche, gran parte de la noche, o hasta distintos grupos parroquiales, o miren, una oración personal acompañando a Jesús en esa hora de su oración de Getsemaní, quizás uno de los momentos más dramáticos de la vida de Cristo, ¿no? Cuando sintió todo el peso de su humanidad, ¿no? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y es una noche para acompañar al Señor. De hecho, Jesús, los apóstoles se quedan dormidos,
este sopor. Ellos saben que a Cristo lo van a arrestar en cualquier momento, y esa invitación de velen y oren, no, porque el espíritu está fuerte, pero la carne es débil. El Señor nos la sigue diciendo, ¿no? Esta oración de acompañar a Cristo, de estar con Él, y a veces solamente de mirarlo allí. Bueno, el Viernes Santo, que es la conmemoración en sí de la pasión y muerte de Cristo, hay una única celebración. Normalmente a la, se intenta que coincida con la hora en que murió Cristo, que como saben, según el relato del Evangelio, es a las 3 de la tarde, y toda la asamblea se reúne en la iglesia en silencio, ¿no? Eh, y es un silencio de recogimiento. Cuando llegamos allí, los ministros que van a celebrar la liturgia del Viernes Santo se postran en el suelo durante unos minutos en actitud de adoración. Normalmente los fieles también se arrodillan en ese momento, y en ese minuto es como toda la iglesia, la asamblea, se prepara con este gesto de humildad y de comunión con Cristo abatido, ¿no? Comenzamos con una liturgia de la palabra, la profecía del siervo de Yahvé. Miren, para comprender, que se nos adelantaba antes con el gesto del lavatorio de los pies, para comprender todo el relato de la entrega mesiánica de Cristo, este relato de Isaías 53, del siervo que se entrega, ¿no? Del siervo de Yahvé, que es el modelo que Jesús sigue. Entonces, nos da la clave para comprender el escándalo de la cruz. No quitemos el escándalo de la cruz. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Este Cristo que se entrega, y luego viene el relato impresionante de la pasión según San Juan, que se reserva para el día de viernes, ¿no? Fíjense que el Domingo de Ramos ya leímos una de los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, y el viernes se reserva el evangelio de Juan. Luego hay, que me parece, soy sincero con ustedes, precioso de la liturgia del Viernes Santo, una oración de fieles, pero especial en todo el año. Es una oración universal por toda la humanidad, por la iglesia, por las personas que sufren, por las personas, por los hermanos de otras religiones, por los que creen en Dios, por los que creen en Cristo, por los judíos. Entonces es el deseo de la iglesia y de la comunidad que los frutos de la redención de Cristo, de la entrega de Jesús en la cruz, lleguen a todos los hombres, ¿no? Entonces tiene una gran profundidad. No es una simple oración de fieles como las que hacemos en las misas durante el año, ¿no? Incluso se invita en la liturgia, en la rúbrica, a hacer unos instantes de silencio para unirnos, ¿no? Somos en ese momento iglesia con nuestro sacerdocio bautismal, que ofrece a la humanidad al Señor, y que estamos presentándole el dolor de tantas personas en esa celebración del Viernes Santo. Luego viene, después de esta oración de fieles, viene la adoración de la Santa Cruz. Hacen una procesión y van descubriendo la cruz con
con una tela, ¿no? Y dice, mira el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo, ¿no? Y el pueblo de Dios responde, venid a adorarlo, ¿no? Luego se pone en el altar con el celebrante y todos los cristianos pasan y hacen un gesto de besar la cruz o algún gesto de adoración. Fíjense que a lo mejor alguien que no penetre en el misterio de nuestra fe católica dirá, pero mira, ¿cómo es posible? Están besando un palo ahí, una imagen, ¿no? Pienso, por ejemplo, en algunas iglesias evangélicas que son como muy fundamentalistas y no entienden que nosotros no es que estamos besando la madera, sino lo que eso representa. O sea, hemos sido salvados por el árbol de la cruz. La cruz, que era un instrumento de tortura inventado por los persas, se ha convertido en árbol de salvación para nosotros. Y eso sí lo besamos, lo que está detrás de esa cruz. Eso sí lo veneramos porque por esa cruz nos ha salvado Cristo. ¿No? Hacemos ese gesto porque lo que estamos es besando y aceptando a Cristo que muere en la cruz por nosotros, ¿no? Luego rezamos el Padre Nuestro y viene la comunión, que hacen una pequeña procesión del monumento, se coloca, porque hasta ese momento el altar estaba desnudo, se coloca el mantel sobre el altar y comulgamos, ¿no? El sagrario del monumento debe quedar vacío y con las puertas abiertas, ¿no? En ese momento de tiniebla en que Cristo muere en la cruz y muere verdaderamente, es como, yo recuerdo yo conocía a una persona que yo jovencito, que era muy devoto, vamos a decir así, de la Eucaristía, de la adoración eucarística. Entonces siempre me comentaba de cuando llegaba este día de Viernes Santo de Viernes Santo hasta la vigilia pascual, se sentía la ausencia de Cristo. Esa tarde, cuando salimos el Viernes Santo de la celebración, en todo el mundo, fíjense ustedes, eh, Cristo, Cristo no está ya en la Eucaristía porque ahora mismo, fíjense, la iglesia vacía eso en la espera gloriosa de la consagración de la misa de la vigilia pascual. Es como una ausencia que nos pone en tensión para buscar a Cristo, ¿no? Eh, el- no sé, fíjense que ahora se me crea la duda, ahora que lo estoy hablando con ustedes, si se guarda algo de reserva para si alguna persona, para el sacramento de los enfermos, que puede suceder el sábado por la mañana. Pero quitando ese caso que puede suceder, no, Cristo ya está, el sagrario está vacío con todo lo que eso significa para nuestra fe, porque nosotros siempre tenemos a Cristo presente, vivo, en su humanidad y en su divinidad, en todos los sagrarios del mundo. Cristo está presente en el pan de la Eucaristía, ¿no? Cuando comulgamos, salimos de la celebración en absoluto silencio, se desnuda de nuevo el altar. eh, en algunas iglesias se tapan las imágenes. Solo debe quedar en la iglesia, en realidad, y esa es la fuerza del símbolo, solo debe quedar la cruz. Eh, nada, ningún adorno. Tiene que ser un ambiente bastante austero, y la iglesia queda con María, la Consoladora, la Piedad, en espera de la alegría que ya se acerca de la Pascua del Señor, ¿no? Eh,
Bueno, viene este día, que este día es en realidad un cruce de emociones, porque si estás preparando la vigilia pascual, pues la tienes que preparar desde el sábado por la tarde, ¿no? Eh, sabemos que Cristo va a resucitar, pero fíjense, este día tiene su significado. La iglesia normalmente es un día, es el único día del año que no hay un acto litúrgico propiamente hablando, porque todo se está concentrando a la vigilia pascual, ¿no? Pues la vigilia pascual está programada, para decirlo así, ordenada para que la Santa Misa ya sea en la madrugada del domingo, ¿no? Pero fíjense, la iglesia permanece en espera junto al sepulcro en oración con María, ¿no? Esta imagen de la piedad de María recibiendo el cuerpo de Cristo y de María junto al sepulcro, ella es sobre todo la Virgen de la Espera, ¿no? Y hay un detalle aquí que quería contarles. Este, ya les dije lo de no hay celebraciones litúrgicas. Fíjense, se contempla el misterio que decimos en el credo del descenso de Jesús a los infiernos. Y esto quería explicarlo porque puede prestarse, cuando dice en el credo, ¿no? Que murió y descendió a los infiernos. No se refiere a los infiernos, al lugar del castigo que conocemos, no. Se refiere al lugar de los muertos. Entonces, les cuento porque esto es una fe de la cual se habla poco. Este, en, el Antiguo Testamento habla del lugar de los muertos. Eh, la fe católica, la fe cristiana entendió desde siempre que Cristo al morir libera el lugar de los muertos, por eso dice desciende a los infiernos, y los que estaban allí esperando la gran verdad de la resurrección de Cristo, son llevados con Cristo en su resurrección, ¿no? Entonces Cristo baja al lugar de los muertos y lo eleva, ¿no? Por eso dice, descendió a los infiernos, verdaderamente murió, y entonces las almas de los justos que estaban allí en espera a la llegada del Mesías, adelantaron esa resurrección gloriosa, ¿no? Y eso es un misterio que suele tenerse presente los sábados santos, ¿no? Y del cual realmente se habla poco, y hay gente que se puede prestar a confusión. O sea, Jesús de ninguna manera va al infierno, tal y como lo entendemos usualmente, como ese sitio, como ese, que no es un sitio, porque ustedes saben que estamos hablando de realidades espirituales, ¿no? Alejado del castigo, sino que estamos hablando a lo que en el Antiguo Testamento se llamaba el lugar de los muertos, ¿no? A donde iban los muertos antes de la resurrección de Cristo, y que ya ha sido vaciado con la resurrección del Señor. Y ese quizás es el mensaje principal. Ya ha sido superado ese lugar de los muertos, porque Cristo, la espera, ya no hay espera, porque al resucitar Cristo toda la humanidad resucita con él y ha vencido a la muerte, ¿no? Bueno, y ahora empieza la vigilia pascual, que es el eje de todo el año litúrgico. Yo siempre les digo a los chicos, ¿cuál es la fiesta más importante de los cristianos? Y siempre me dicen la Navidad, maestro. Digo, no, la Navidad es bonita porque además vienen los reyes y nos traen regalos y hay comida rica y todo. Pero la fiesta más importante es la vigilia pascual, ¿no? Que todo este esfuerzo que hizo la renovación litúrgica del concilio, de que la vigilia pascual volviera a tener ese primado, ese centro que tiene que tener, ¿no? Y que no tiene otro mensaje, que es la victoria definitiva de Jesús sobre la muerte y sobre el pecado. Entonces vamos a ir explicando los pasos, ¿no? Por ejemplo, si alguno de los que me escuchan
han participado en alguna comunidad neocatecumenal, a mí me siento bastante conmovido porque ellos celebran esta fiesta litúrgica con bastante profundidad. Por ejemplo, a mí en lo personal me edifica, creo que, no es, que tiene que ser así, es la fiesta madre de todas las fiestas, ¿no? Bueno, comenzamos, fíjense, normalmente se enciende pues como una pequeña fogata, un lucernario que llaman, a la entrada del templo. Eh, todo el pueblo de Dios se congrega en torno al fuego. Hay unas oraciones para la bendición del fuego y una procesión este, este, mm, con las velas encendidas y se bendice. Que ojalá les invito a alguien que lo investigue o que lo busque, las palabras tan bonitas que se dice sobre el cirio pascual, Cristo, Alfa y Omega, y se pone el año, ¿no? Año 2020, 2021 de la Pascua de Cristo, principio y fin y eje de la historia, ¿no? El cirio pascual es Cristo, el Señor, la luz que vence las tinieblas, ¿no? Se bendice el fuego, con este fuego sagrado que ha sido bendecido, se enciende el cirio pascual y con el cirio pascual que representa a Cristo, se encienden las velas que llevan los fieles, ¿no? Y entonces todos los fieles detrás del cirio pascual, hacemos una pequeña procesión hasta la iglesia, ¿no? Es Cristo que debe estar a oscura. Cristo irrumpe en la noche como la luz que salva. Todos hemos tomado la luz del cirio de la Pascua, de la luz que resucita, y vamos entrando al templo. Los celebrantes que llevan el cirio pascual vamos repitiendo, normalmente cantado, luz de Cristo, demos gracias a Dios. Y se supone que vamos encendiendo, vamos iluminando el camino, ¿no? Y a oscuras, como debe ser, viene quizás el pregón, el texto cristiano, a mi modo de ver, más bonito de toda la liturgia cristiana, que el texto del pregón pascual, que es un resumen maravilloso, poético de la salvación cristiana, que deberíamos nosotros un día usarlo como meditación pascual, en realidad como meditación de la Pascua del Señor, profundizarlo, y les invito, no tenemos tiempo aquí, a que busquen en YouTube, por ejemplo, el pregón pascual que canta, por ejemplo, Kiko Argüello y los neocatecúmenos, que es de una gran belleza, ¿no? El pregón pascual es la proclamación de la victoria de Cristo, pero además déjenme decirle, es de una riqueza teológica maravillosa. Se habla de la liberación de Egipto, se habla del perdón de los pecados del viejo Adán, que somos nosotros, se habla de la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado, se habla sobre la victoria del cirio pascual, ¿no? Al proclamarse el cirio pascual, que deberíamos escuchar con las velitas encendidas, y responder y participar, porque hay un diálogo entre la celebración, un diálogo de oración y el que lo canta. Deberíamos luego, se encienden las luces del templo y se apagan las velas. Y comienza, fíjense ustedes, la liturgia de la palabra, que es quizás de una belleza maravillosa, ¿no? Hay 7 lecturas del Antiguo Testamento, que es un hermoso
eh, una hermosísima panorámica de los grandes momentos de la historia de la salvación, en los cuales está presente Cristo. Cristo está presente como promesa en el Antiguo Testamento. Ese Antiguo Testamento nos preparó a la humanidad, no solo a los judíos, nos preparó a nosotros para recibir el acontecimiento de Cristo el Señor. Se comienza con el texto del Génesis, del pecado original, del pecado de nuestros primeros padres. Se pasan por las profecías, por el mensaje de los profetas, y debería tener esa noche un sabor incluso contemplativo de la palabra, ¿no? En algunos sitios, por razones pastorales, se acorta, pero lo bonito es escuchar las 7 palabras y hacer luego un minuto como de silencio para que esa palabra repose en nosotros. Luego viene la lectura del apóstol y terminada la lectura del apóstol Pablo, se entona el aleluya y en algunas iglesias se tocan las campanas, que me parece maravilloso. Ese aleluya había estado, no se había escuchado desde, fíjense ustedes, desde el miércoles de ceniza prácticamente, ¿no? No, sí, prácticamente desde el miércoles de ceniza, toda la cuaresma se había omitido el canto del aleluya, entonces irrumpe el aleluya glorioso, alabado sea el Señor, como anunciando ya, y es la lectura luego del Evangelio de la resurrección de Cristo, ¿no? Es cierto que es un poco largo, pero miren, la liturgia de la palabra, si se hace con profundidad, ya digo, eso es contemplar el misterio santísimo de la historia de la salvación que desemboca en Cristo y en su Pascua. Sigue, fíjense, luego de una pequeña homilía, hay una liturgia bautismal. Entonces, esa noche, en ese momento, los cristianos renovamos la promesa de nuestro bautismo, ¿no? Al confesar la fe y hacemos las renuncias, ¿no? Y ojalá, no siempre sucede, pero ojalá que haya algunos bautizos o algún bautismo, porque esa es la noche del santo bautismo, ¿no? Cristo, que es sepultado en la muerte y resucita cuando sale de las aguas, tiene un carácter fuertemente bautismal la noche de la Pascua. Y luego sigue la misa con un tono bastante festivo, y luego viene la despedida, ¿no? Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Sigue la fiesta que empezó en la vigilia pascual con el domingo de la resurrección. Y a partir de este domingo y de su octava, que lo veremos ahora en el vídeo que les pienso dar ahora mismo, en estos días sobre la Santa Pascua, comienzan los 50 días de la Pascua, ¿no? Fíjense, el, este misterio de la Semana Santa, que por eso quise darle como un contenido especial, es un misterio salvador para nosotros. La idea a veces es unir nuestra experiencia personal y nuestra oración, unirla a los grandes acontecimientos de la liturgia cristiana, ¿no? Para que sean para nosotros un momento
para profundizar en estos dones que hemos recibido. Amigos, muchas gracias. Que el Señor nos conceda su espíritu. Eh, más que aprendernos esto, es dejarnos tocar por la gracia salvadora del Señor, sentir que esa cruz y esa Pascua es para nosotros y que la liturgia que celebramos en realidad es ontanar de vida y salvación para nosotros, dejarnos tocar por esa experiencia de la misericordia y del amor del Señor. Ahora nos quedaría, ya les he mandado como las dos tareas, la de Adviento y Navidad y la de Cuaresma, Semana Santa, y empezaríamos el próximo vídeo a ver, quisiera mandárselo antes del lunes, pero si no, mire, pues tenemos tiempo. Mejor hacerlo bien que sobre la Santa Pascua. Bueno, mucho ánimo a todos. Que la alegría de Cristo esté en nosotros. Acuérdense de, de lo que le dice Nehemías, me parece, o Esdras, al pueblo cuando llora leyendo la ley. Y entonces le dice, no estén tristes ni lloren, porque hoy es el día del Señor. ¿Y por qué? La alegría del Señor es tu fortaleza. Y esa palabra que sea para nosotros, que la alegría de Cristo, que te quiere, que te cuida, que te perdona, que es misericordia, sea tu fortaleza. Y nada, hasta una nueva oportunidad. Y gracias, estaré atento a sus preguntas, a sus aportes. Y nada, ya nos veremos.